Bueno, cuando uno requiere diseñar un eje como este, normalmente tiene que tener en cuenta las siguientes variables. Tiene que tener en cuenta la velocidad angular que voy a transmitir dentro del eje. La velocidad angular normalmente nosotros la damos en RPMs, que son revoluciones por minuto. Pero recuerde que revoluciones por minuto también quiere decir vueltas por minuto, ¿no? Sin embargo, a la hora de trabajar acá los ejercicios, la velocidad angular la vamos a dar en radianes por segundo. ¿Listo? La tenemos que trabajar en radianes por segundo. O sea que tenemos que hacer esa conversión entre esas unidades. Bueno, otra cosa a tener en cuenta al diseñar un eje es el torque que yo voy a transmitir. Recuerde que las unidades de torque son libras por pulgada en el sistema inglés o newton por metro en el sistema internacional. Bueno, y lo otro que voy a tener en cuenta es la potencia que quiero transmitir. ¿Cuánta potencia quiero transmitir dentro de ese eje? La potencia existe en dos formas, dos unidades de trabajo. Se puede trabajar la potencia en caballos, pero para efectos de trabajo necesitamos normalmente pasar estos caballos a libras por pulgada sobre segundo. Y el factor de conversión es que un caballo es igual a 6.600 libras por pulgada sobre segundo. Si en algún caso necesitáramos trabajar pies, es 550 libras por pie sobre segundo. Bueno, y la ecuación que me relaciona las tres cosas, la potencia, la velocidad angular y el torque, es que potencia es igual al torque por la velocidad angular. Pero entonces, ojo, el torque lo debo expresar o bien en libras por pulgada o bien en newton por metro. Y la velocidad angular la debo expresar siempre en radianes sobre segundo para tener unidades de potencia. Lo mismo, cuando me den la potencia en caballos, necesito pasarla a libras por pulgada sobre segundo con el factor de conversión que colocamos ahí al lado. Entonces, esta va a ser nuestra primera ecuación que vamos a utilizar para el trabajo de diseño de ejes. Nuestra segunda ecuación es que nosotros ya sabemos que un eje, al someterlo a torque, sobre las moléculas de la superficie, se generan unos esfuerzos cortantes que son los máximos, ¿no? Sobre las moléculas superficiales están los máximos de esfuerzos cortantes. Y habíamos dicho que esos máximos de esfuerzos cortantes se calculaban como el torque por el radio exterior, si se trata de un eje sólido, sobre el J, que es el momento polar de inercia. Y segundo momento polar, y que para el caso de un eje sólido, ojo, solo para eje sólido, el J es pi medios del radio a la 4, para el caso de eje sólido. Bueno, a la hora de diseñar un eje, lo que uno tiene que calcular es el radio del eje. ¿Cuánto radio o cuánto diámetro mejor? ¿Cuál debe ser el diámetro de mi eje? El diámetro exterior, obviamente. O si es un eje hueco, ¿cuál debe ser el espesor de mi eje? Supongamos que es un eje sólido. Entonces de acá lo que se hace es que yo paso o despejo esta relación. Pero al contrario, es decir, la J que está dividiendo la pongo arriba a multiplicar al cortante, ¿cierto? El C que está arriba lo bajo a dividir y entonces en el otro lado me quedaría el torque y el cortante que estaría multiplicando bajaría a dividir. Luego, J sobre C es igual a torque sobre cortante. ¿Listo? Y de acá, para el caso de eje sólido, solo para el caso de eje sólido, J es pi medios del radio a la 4 sobre el radio igual a torque sobre cortante máximo. Pero como este radio que estamos diciendo se trata del radio exterior, entonces yo puedo simplificar uno de arriba con uno de abajo y me va a quedar C a la 3, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar
el radio a la 3. Pero para despejar el radio, pues ese pi medios lo bajo. A la hora de bajar el pi medios, pues el pi nos va a quedar abajo y el 2 nos va a quedar arriba. Y para quitar ese elevado a la 3, recuerde que lo que saco es raíz cúbica. Entonces me queda que C es igual a la raíz cúbica de 2 veces el torque sobre el cortante máximo por pi. Y aquí ya puedo determinar el radio. Con el radio ya determino el diámetro. Eso es lo que normalmente se hace a la hora de diseñar un eje. Calcular su diámetro a partir de las RPMs, a partir del torque que voy a manejar y de la potencia que voy a manejar. Para la potencia se me pasó por alto decirles que en el sistema internacional se trabaja con los watts y que el watt son newton metro sobre segundo. Entonces cuando me den watts simplemente lo expreso como newton metro sobre segundo para efecto de simplificación de unidades.